Los ochentas, la mejor época del anime, la mejor época del cine, la mejor época para la ciencia ficción. ¿Qué pasó en los ochentas? ¿Qué pasó en Japón? ¿Por qué surgieron tantos animes y manga buenísimos que revolucionarían lo que es la ciencia ficción, los mechas, los androides, los robots, las armaduras? ¿Qué sucedió en los ochentas en Japón que generaría tanta explosión cultural, imaginativa, literaria para desarrollar las grandes obras y las mejores obras de ciencia ficción de todos los tiempos? Para este terreno primero tenemos que entrar en el aspecto económico y social que vivía Japón en los años 80. Cabe resaltar que vivía una burbuja económica sin precedentes. Fue una era de mucha ostentación, de tecnología de punta, luces de neón, lo que le llamaban el City Pop. Fue su banda sonora que reflejaba el estilo urbano y moderno del Japón, el auge del estudio Ghibli, de Dragon Ball, que no solo destruiría Japón en el buen sentido, sino que también destrozaría lo que es el anime en el mundo entero, sobre todo en Latinoamérica. La economía de burbuja fue algo especial. Los precios inmobiliarios, las bursátiles se dispararon, pero todo había una confianza extrema en un futuro tecnológico que sí, Japón vivía en el futuro desde los años 80, cuando todavía los Estados Unidos lo que tenían de tecnología era en la ciencia ficción, películas y ciertos muñequitos o cartoons. También se había creado el nacimiento del estudio Ghibli, ya había lanzado Super Mario Bros, Caballeros del Zodiaco, y todo en esa época, junto con Dragon Ball. La moda y el estilo estaba caracterizado por el estilo Harajuku, hombreras, colores vibrantes, la influencia de marcas japonesas. Surgieron subculturas como los Olive Girls, o lo que es el estilo hawaiano. Sí, en los 80 fue que se dio ese movimiento. La tecnología, la sociedad, las grandes empresas de carros, Honda, Toyota, Mitsubishi, Nissan, era su momento. Estaban avasallando el mercado gringo y también estaban destrozando lo que era lo mejor de lo mejor en Japón y Asia. En aquel entonces el Walkman se convirtió en el símbolo de la cultura urbana. Fue una época de consumo y sobre todo sofisticación tecnológica, que no solo se vería impactada por el mismo desarrollo que estaba sucediendo en Japón, sino también por todo lo que venía de Estados Unidos. Sagas épicas como Star Wars, el Blade Runner. Fue una época de experimentación narrativa, visual, que consolidó los géneros pasádicos que fueron la space opera, el cyberpunk, la ciencia ficción de Isaac Asimov. Sería llevada a un punto culmen. Literalmente los 80s vivió lo mejor de la mejor. Japón en aquel entonces vivía una prosperidad económica que ya hemos hablado, y eso generó y permitió grandes inversiones en la industria de la animación, lo que resultó en alta calidad artística. Aquí cabe resaltar obras y joyas como Akira, como Macross, como Dragonair. Padre amado, la influencia occidental, como les dije, de Star Trek, Star Wars, Blade Runner, cosas que darían resultado como mágicas obras como el estudio Ghibli, Perfect Blue, una joya de lo que es el mundo del anime, así como también el estándar visual. Ojo, literalmente entre los 80 y los 90 fueron la mejor época de la animación. Peleas más sádicas, violentas, realistas. Los cambios de plano no eran como los Tony Jerry, el mismo plano una y otra vez. Eran maquetas, dibujadas, ilustradas. Había obras de arte como fondos. Eso era el caso de Gundam, el caso de Akira, el caso de Mega Man, el caso de Macross. Tenían fondos pintados a mano por excelentes ilustradores. Akira, que duró desde 1982 hasta 1990, ambientado en lo que es el cyberpunk, un Neo Tokio devastado.
donde lo que es la corrupción moral, los poderes psíquicos, fueron de vital impacto en esta época. Del mismo, aquí ama el Dr. Slump entre los 80 y 1984, que era una mezcla de humor y ciencia ficción centrada en un androide. Un androide exageradamente poderoso llamado Arale, que de seguro los habéis visto y que da pila de risa a la pendeja como tiene más fuerza que el mismo Goku. Teníamos a Blast, escrita por Masamune Shirow, explota un futuro posapocalíptico donde había unos robots sádicos. Teníamos el Gunbuster, con una ova que reemplazó el pensamiento de ese tiempo. Teníamos el Comandante Cobra, una aventura espacial clásica con un protagonista carismático. Era el James Bond de ese futuro. Era el James Bond. No solo tenía las armas, el traje, tenía el sex appeal y el contacto con las mujeres. Todas estas obras al mismo tiempo marcaron un hito en los mismos 80. Otros serían inspirados por lo que veían. Teníamos a Giant Gore, Super Dimensional Fortress Moss. La mezcla de música, señores. Lo que es la música, la ambientación, iluminación, sets, detalles. Todos los fondos pintados a manos, ilustrados. Y fue lo mejor. Una épica de mechas, romance, musical. Macross fue una joya que impactó en los 80 y principios de los 80 literalmente. Impactaría, determinaría del futuro de la ciencia ficción y los animes y mangas de Roblox. Porque literalmente en ese tiempo también surgiría Gundam. Unos robots que iban más allá que Macross. Eran más ligeros porque eran más de acción y violencia. Y no tan enfocado en un drama. Por eso es que les digo que Super Dimension Fortress Macross es una novela espacial inspirada y tropezada por Duna. Así es. Obras literarias de la ciencia ficción impactarían en el Japón, como lo fue el juego de Ender, Hyperion en el 89, Las Puertas de Anubis en el 83, Galápagos en el 85, en 1985 también. La saga de Dune. Teníamos una de las obras más impactantes de la ciencia ficción, que fue La Guía de la Autopista Galáctico. Oh, padre, que es el culmen de la ciencia ficción y la satírica. Un humor tan cruel y negro que da todavía 40 años después. Así como las películas de ciencia ficción que estaban sonando y explotando duro en Estados Unidos, como ya lo mencioné, el Blade Runner, también estaba Tron, Terminator, Aliens, Robocop. Todo eso impacta a la cultura que no lo vería con malos ojos, sino que permitiría abrazarla y sacarlo no en el cine, sino en el anime. En aquel entonces, para los Estados Unidos, la animación solo era para los niños, eran cartoons, pero en Japón eran obras de artes que ganaban premios y se desarrollaban con miras al el futuro y el presente, en obras dinámicas de explosión creativa, fuera de serie. Todo lo que pasó en los cómo impactaría en el Japón, que dibujaría, ilustraría, ambientaría lo mejor del mundo en la animación, los bots, los androides, las armaduras, todos impactados por lo que estaba sucediendo. Las mejores series de ciencia ficción. Estados 80s, teníamos en Estados Unidos el Knight Rider y una comedia espacial que también impactaría de manera significativa. Teníamos Invasión Extraterrestre, Star Trek. Teníamos las obras de Duna de Frank Herbert. Todo impactaría de la mejor manera posible a darnos obras básicos como Gundam, Akira, El Ángel, películas con roles esencialistas. Mezclan lo que son los futurísticos, la ciencia ficción con los robots, con todo lo que pueda ser nombrado que tenga que ver con los mechas. Metal Steam Panic, Maddox, Macross, Cobra, Patlabor. ¿Cómo olvidar a Patlabor, señores? Si fue una de las mejores películas que daban en Fox Kids repetidas veces.
donde podías disfrutar como una patrulla policial sembraba el orden en un mundo que ya no creía ni en la risa misma. Wicked City, Robotech Armored Troopers, teníamos a Voltron, Mobile Suit Gundam, 1981, señores, fuera de serie, Arcadia, Megazone, los Guardianes de la Galaxia. Wow, padre, a los 80s fue lo mejor de lo mejor. Todas las películas de Mobile Suit Gundam. Teníamos Akira, Venus, Guyverse, Kafloni, Tekaman. Es difícil no emocionarse cuando en los 80s nos dieron obras de arte. Nos dieron lo mejor que impactaría el mundo. Años antes de que existiera Evangelion y Seven, ya estábamos gozando y disfrutando de lo mejor de lo mejor. Teníamos Starship Troopers, Cyborg, Cybernetics Guardian, Grave y Dalos. Apenas los Estados Unidos tenían Transformers. Era la cuna, los pioneros, la meca de lo que fue lo mejor de la ciencia ficción, de los menos en manga y cultura. El día de hoy estamos viviendo que no hay al menos 10 obras que superen ni siquiera 5 de las que mencioné. Y ojo, entre ellas está Evangelion, aunque quedan 4 por elegir que no superan ninguna de las de los 80s. Sí, es, amigos míos, me emociona esto. Porque la ciencia ficción fascina y los robots, los mechas, los androides es algo de común de nosotros. Ahora bien, por favor, sus canal, denle like y dense una vuelta por aquí, porque así como este hay mucho más.